Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. La pandemia y sus efectos, por supuesto, por ejemplo, el hecho de la obesidad, ansiedad, angustia, ataques de pánico. También algo poco dicho al respecto de ello, por supuesto, son los efectos en la vida íntima de los seres humanos en cuanto al ejercicio de su sexualidad, la insatisfacción, la impotencia y también, claro, hasta incluso lo político, que está, pues, claro, muy fresco, muy revolucionado en estos días. Bueno, y algunas otras cosas que ahorita se me estarán escapando. Digo esto en el sentido de lo que ha sido posible para nosotros a lo largo de estos días, bueno, de esta semana. Ayer martes, antier lunes, hoy que es miércoles, en tanto la posibilidad que tenemos de desarrollar tema libre. El tema libre que hemos estado trabajando esta semana y al cual les damos una muy cordial bienvenida, querido público, para que continuemos el desarrollo del mismo. Sigamos ampliando la conversación. Lo saben muy bien aquí en Freudiana Radio. La voz psicoanalítica del mundo es este espacio, el de la conversación. Una forma, por supuesto, sí, original, y hay que decirlo, inédita en la posibilidad de creación que nos ha brindado, creado por parte de la doctora Silvia Heiser. Así pues, continuemos con ello, continuemos con este ánimo y con este espíritu creador vía la conversación, vía la palabra. Luego entonces es ya bienvenida su palabra, querido público. Entonces, mensajes todos, comentarios, dudas, lo que quieran ustedes hacernos llegar, es muy bienvenido. Como claramente hoy que es miércoles, que saben es el espacio de volver a pensar y donde al mismo tiempo saben que hay 3 mujeres psicoanalistas, entonces demos pues la bienvenida a ellas, comenzando por mi colega, muy atenta y sonriente en los controles de Freudiana Radio, Giselle Mendoza, que ustedes ya ubican muy bien, mi colega Giselle Mendoza. Y les empiezo a hacer aquí a mis colegas un bailecito para que vean que estoy feliz. Me gusta mucho bailar. Es una de las cosas que más me gusta hacer en la vida. Y bueno, pues creo que esta danza a la que nos hemos apuntado durante esta semana ha tenido mucho éxito porque los radioescuchas de verdad se han sentido libres de mandar sus comentarios, hemos notado sus participaciones en esa libertad. Y bueno, que es una libertad que siempre está, ciertamente, pero creo que tal vez hay un cierto margen al momento en que ponemos un tema. Y a mí lo que me ha encantado mucho es la participación que ha habido durante los programas que llevamos en la semana. Justo ha sido en esa libertad de volver a pensar, de plantearnos sus ocurrencias, de felicitarnos, de demostrarnos el gusto que hay y que es mutuo por encontrarnos nuevamente. Entonces, pues, adelante, aquí estamos. Eso sí que dice Giselle, sí que merece celebración, el gusto de encontrarnos. Eso sí. Es siempre un gran gusto para nosotros. Encontrémonos pues como buen miércoles con nuestra querida colega Valeria Reyes, que está ya también lista y sonriente para la conversación de hoy. Sí, muy contenta, no bailando porque bueno, no bailo tanto como Giselle, pero sí muy contenta y muy emocionada porque algo que tocamos el lunes en relación a la obesidad,
pues al menos a mí pues me emocionó y me comprometió a poder traer algo un poco más amplio en relación a la obesidad. Y bueno, hay algo que es pues de nuestra época que está sucediendo, que son todas las manifestaciones, que algunas de ellas ya las mencionó Germán, en relación a la sintomatología que es producto del exceso. Estamos en la época de los excesos, todas las manifestaciones más particulares de esta época empujan a un exceso y la obesidad no es la excepción. Bueno, la situación en nuestro país es evidente, somos el primer lugar de obesidad infantil en el mundo y el segundo lugar de obesidad en adultos. Y bueno, es una problemática que va surgiendo también en relación a algo muy importante que escuchaba yo el día de hoy, con un término que no me gusta, pero que al menos permite decir algo en relación a esto que está ocurriendo, que se llaman los huérfanos digitales, y que es un fenómeno que se da dado que las madres, sobre todo las mujeres, tienen una adicción a ver el celular y estar pegadas al celular y por lo tanto no hablan con sus hijos, no los miran y están en una completa desatención hacia los bebés. Entonces, esto ha producido ese término de huérfanos digitales, ¿sí? Que tiene que ver con esto que les mencionaba de un exceso y que por supuesto ha empujado también a esta manifestación de la compulsión por la comida a los niños. Entonces, me parecía que la obesidad es un tema sumamente importante de nuestra actualidad, de la vida contemporánea, de nuestra vida cotidiana, y que además no hay tanta literatura al respecto. Sin embargo, desde el psicoanálisis hay mucho que decir, principalmente porque Freud hay algo que toca, que es un fundamento que tiene que ver con la pulsión de nutrición y de cómo los seres humanos vamos a hacer una relación particular con la comida a partir del vínculo con la madre, y que es ese primer momento en el que el bebé toma el pecho materno y que se da en ese instante una combinación de muchas cosas, principalmente algo que menciona Freud es que se satisface la alimentación, hay una saciedad en cuanto a la función de la alimentación, pero que también hay una satisfacción muy intensa, erótica por supuesto, dado que la boca es tomada como una zona erógena y ahí en la combinación de esas dos cosas, bueno, se va a producir un evento que va a marcar a la persona por el resto de sus días. Entonces, ese es un evento que podemos llamar universal, porque no hay un solo ser humano que no construya esa experiencia, ¿sí? Y pues de ahí es el fundamento también para poder hablar de la obesidad desde lo que el psicoanálisis, que es la creación freudiana, pone sobre la mesa, que no tiene absolutamente nada que ver con estas posibilidades desde la psiquiatría o la psicología, las terapias cognitivas conductuales, en donde hay un intento de corregir la manifestación conductual, que es la manera de comer de una persona. Entonces, en el psicoanálisis sabemos que esto será caso por caso y que cada persona tendrá que analizar su relación con la comida, sí, que es una relación propia, es una relación singular, es una relación que se hace a partir de una construcción psíquica y que nunca habrá una igual a la otra. Entonces, pues a partir de todo esto se abre una posibilidad dentro de la clínica psicoanalítica de tratar la obesidad, ¿sí? De una manera muy distinta, sobre todo creo que dándole al sujeto un valor evidentemente diferente, ¿sí? A cómo se trata desde otros campos, que por ejemplo, pues desde la psiquiatría se trata de encasillar a todos los obesos en una etiqueta diagnóstica, pero
da la situación que esa etiqueta, perdón, aunque existe en el DSM, no engloba todas las manifestaciones que se pueden dar en la obesidad. De hecho, cojea, ¿no? Y eso es algo que también es muy importante porque va a hablar de un trastorno que se llama trastorno de alimentación incontrolada, que realmente se remite a los atracones, que era algo que ya estábamos tocando el lunes. Este evento en donde la persona tiene que comer una cantidad de comida excesiva, pero que la sensación que se produce en ella es que no puede detenerse, no puede parar de comer, ¿sí? Y es hasta el punto en que termina pues con todo lo que tenía ahí a la mano para darse el atracón. Sin embargo, hay otra manifestación de la obesidad que se llama hiperfagia y esa no está contemplada en el DSM. Entonces, la obesidad presenta una dificultad en tanto que no puede ser clasificada como patología y sí puede ser clasificada como patología y que no puede ser clasificada como enfermedad y sí puede ser clasificada como enfermedad. Principalmente desde la medicina, ahora se le llama enfermedad en el sentido de que la obesidad va a dar pie a que se desencadenen una serie de enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, como el cáncer, bueno, una lista también muy grande de enfermedades, pero no quiere decir que la obesidad en sí sea una enfermedad, va a ser un desencadenante, pero ahí hay que tomar en cuenta que no hay una garantía de que esto se vaya a desencadenar en la persona, ¿sí? Y que actualmente, por ejemplo, hay pues casos de obesos de 400 kilos, de 500 kilos, y que es totalmente una incógnita para la medicina saber por qué no se mueren, ¿sí? Que en ese exceso al que pueden llevar a su cuerpo, la transformación que se puede gestar en el organismo, ¿sí? Tienen toda la situación mórbida para morirse y no se mueren. Entonces, eso es algo que la medicina no puede explicar. Entonces, la obesidad es muy compleja porque precisamente está en ese límite, ¿sí? Y actualmente, para los médicos, todos los obesos son enfermos. Entonces, eso también psíquicamente va a producir un efecto. Porque algo que ocurre en los casos de obesidad es que se hace una separación del cuerpo y la persona se coloca como que hay una distancia entre él y su cuerpo. Entonces, cuando se le dice que como obeso es un enfermo, esto se refuerza. Sí. Ajá. Sí, vale, me haces pensar rápidamente como un ejemplo de lo que pasa en una circunstancia similar es con el tratamiento de los alcohólicos. Sabemos que de unos años para acá, cuando se incorpora el hecho de nombrarlos igualmente como enfermos, que el alcoholismo es una enfermedad, toman distancia, subjetivamente hablando, distancia sobre todo de su decisión, de su acto a la hora de beber, y entonces en esa distancia y hasta cierto punto ajenidad, se trata, por lo tanto, de la situación como una enfermedad y como un ente ajeno, externo, al que hay que combatir. Cuando al mismo tiempo, y eso es lo que escucho tú vas señalando, psíquicamente hablando, es una manifestación que viene de lo más íntimo en los seres humanos. Entonces, en el caso ahorita que te escuchaba de la obesidad, me parece muy interesante cuando lo planteas como está en esta línea entre que sí es, no es enfermedad. O sea que, y que es en el punto donde se ubican y en cierta forma incluso se debaten los campos, principalmente el campo médico, en la línea psiquiátrica, entre que no es enfermedad. Generalmente les viene bien el hecho de la nomenclatura como enfermedad porque es como encuentran justificación ellos mismos de su existencia y de su quehacer. De otra forma, pues entran en un limbo y entonces dicen, no, pues mandan algún fármaco y que Dios lo acompañe, ¿no? Porque ya no
ya no entra en ellos, ya no entra dentro de su campo, y entonces ese limbo los pone en una situación de cuestionamiento ante lo cual, francamente, no tienen mucho que hacer. Sabemos que el campo médico hoy su quehacer es la prescripción del fármaco y ya, no les pidamos que investiguen o que analicen o que piensen más de cierta manifestación, porque entrando en esas situaciones de limbo, decía, pues no dan pie con bola. Entonces, el hecho de como lo planteas, de que no es enfermedad, sin duda que es muy interesante, porque esto nos lleva inmediatamente hacia el campo de lo psíquico, es decir, de puramente del fundamento emocional en la creación de una circunstancia como la obesidad. Es sumamente complejo, ahorita que tocas esto, en relación a que también hay que tomar en cuenta la estructura en la que se está manifestando la obesidad. ¿A qué me refiero? Puede haber una neurosis que produzca un síntoma de obesidad y puede haber también una psicosis que produzca ese síntoma de obesidad, y que ahí es donde los psiquiatras van a entrar en un conflicto, porque sí puede ser una sintomatología psicótica, pero puede también haber una manifestación en la neurosis. Entonces, en donde se van a dar de topes contra la pared es en poder distinguir la diferencia. Sí, y que por supuesto en la resolución que puede traer un fármaco, sí, sobre todo cuando se trata de un caso de psicosis, sí puede haber efectos positivos, pero también es cierto que puede ser que el psiquiatra esté actuando a ciegas. Uh-huh. Y que suele ser de esa manera, no lo declaran, pero suele ser de esa manera en el sentido de que muchos de los tratamientos psiquiátricos, sobre todo al comienzo, son, digamos, como bombazos químicos, esperando justamente a recibir en respuesta el efecto que produzca, y a partir de ahí confirmar si van por ahí, si van por buen camino o no. Y es que, sobre todo porque no está contemplado el factor emocional, no está contemplado lo que psíquicamente cada sujeto también va a crear de su propio tratamiento, del fármaco, porque eso nosotros lo sabemos. La persona también va a establecer una relación erótica bueno, con el médico, con el tratamiento y con el fármaco. Sí. Entonces, toda esta complejidad de lo psíquico y de lo erótico construido por el sujeto, por el paciente, en relación a todos estos factores, en el ámbito médico sabemos que no lo contemplan para nada. Entonces, claro que se abre una incógnita muy grande ahorita que lo dices al respecto de, bueno, ¿cómo va a ser y cuál va a ser el tratamiento? Y si realmente va a funcionar, porque lo que en este sentido queda fuera es, ya tú lo decías, la participación subjetiva, desde la creación misma del estado mórbido en el que se encuentre la persona. Entonces, en la enfermedad se acomodan las personas, sí, se ponen cómodos en cuanto a que es este ente externo al que hay que combatir, pero sigue, lo que nunca se detiene, sigue toda la dinámica psíquica que da cuenta de la creación que el sujeto hizo de ese estado mórbido. Pero si no se le incluye al sujeto, pues sea ahí el gran vacío que en los tratamientos que hay médicos farmacológicos para tratar la obesidad se encuentran con ese enorme vacío. Sí, sí, y que una de las dificultades que habrá en el tratamiento es poder llevar al obeso a adueñarse de su obesidad y adueñarse de su relación particular con la comida, ¿sí? Y no ponerlo en algo externo, como que es un comportamiento compulsivo, pues porque de chiquito lo acostumbraron a comer mal, ¿no? O le dieron mucha azúcar o le dieron muchos carbohidratos y pues por eso es obeso, ¿no? Sino que hay una participación subjetiva que tiene que ver con la creación sintomática del sujeto que hay que tomar en cuenta y que es principalmente lo que queda descartado en todos los tratamientos cognitivos, conductuales y psiquiátricos, ¿no? Dado que van a aplicar una metodología en donde se trata de llevar al sujeto a comer menos, ¿sí? Y todo lo demás lo van a descartar. Entonces, hay un efecto de estos tratamientos, dado que emocionalmente el obeso va a estar siempre en una
digamos, va a estar trasladándose desde estados de angustia hasta estados depresivos. Entonces, cuando hay una aplicación de este tipo de tratamientos en donde no hay realmente un tratamiento de la dinámica emocional, a donde se va a llevar a los obesos es a una situación depresiva y que puede ser, si se presenta la depresión y si llega hasta la melancolía, puede ser que ya no haya un retorno de eso. Entonces, ahora, actualmente, con todos los avances médicos, que ya hay estas operaciones bariátricas para resolver la obesidad, como el bypass gástrico o el balón que se pone también en el estómago, bueno, una serie de cosas. La situación es que si no está resuelta la dinámica emocional de la persona, se pueden producir esos estados depresivos en donde la persona va a buscar, aunque haya esa, digamos, esa situación de que ya le cortaron el estómago, ya se lo hicieron chiquito, ya le pegaron el estómago al intestino para evitar un tramo de la digestión, y con todo y eso, el sujeto va a encontrar maneras de poder seguir en esta posibilidad de devorar. Entonces, alguna vez hablando con un médico bariatra, él me explicaba que una operación de ese tipo no es la solución, dado que él tenía pacientes, sobre todo del norte de la República Mexicana, que creo que es donde están los índices más altos de obesidad. Él trabajaba en Monterrey y me decía, bueno, yo tengo pacientes que ya estando operados y que no pueden comer comida sólida, lo que han hecho es comprarse un litro de helado, esperar a que se derrita y se lo toman. Sí, y uno, bueno, que de plano fue un caso muy especial, que estaba con ese antojo del menudo y entonces licuó el menudo y se lo tomó. Y que en esa situación, que creo que tiene que ver con algo que mencionaba la doctora el lunes, de la experiencia intensa, muy intensa, erótica que se da con ciertos alimentos en esa relación con la comida, en donde justo cuando el alimento toca la boca, ya hay una satisfacción intensísima, ¿sí? Y que hay alimentos, bueno, que están hechos para producir eso, ¿no? Como es todo el pan, los dulces, las botanas y todo eso, que en el momento que entran, ya la satisfacción es inmediata, es instantánea. Entonces, que a pesar de esas restricciones que ahora hay, que pueden ser por este tipo de cirugías, no es una garantía porque los sujetos son creativos. Entonces, pues va a haber una oposición, ¿sí? A ese impedimento de poder ir y devorar, ¿sí? Eso que ellos quieren devorar, ¿no? Y lo van a lograr como sea. Sí, y es que ahí entra estoy pensando lo corto de miras de la posición médica en cuanto a la palabra que acabas de decir, devorar, y devorar como una experiencia eróticamente satisfactoria en el sujeto. Muy distinto, por eso digo corto de miras, porque en la concepción médica, y en lo médico me estoy refiriendo pues a un atravesamiento también moral, cultural, en este sentido, la sola palabra conlleva ya, tiene una carga moral muy importante, me estoy refiriendo a devorar, entonces Sí. se trata de forma inmediata de algo que tiene que ser corregido. Entonces, se le va a tomar, y lo sabemos, en el ámbito de estos tratamientos para la obesidad, se le va a tomar como un hábito y un mal hábito o también como conducta, una mala conducta. Por lo tanto, se trata única y exclusivamente de quitarlo, a ver cómo, así sea, pues no sé, hasta amarrando a la persona o a ver cómo, pero hay que quitar esa conducta y ese hábito que son negativos, completamente negativos. Y lo que tú señalas me parece muy interesante porque es, pues justamente, darnos cuenta de cómo en el empuje de un sujeto por alcanzar su satisfacción erótica, cómo la obtiene, en la forma que lo obtiene, pues ahí es donde aparece toda la creación. Tú dijiste ahorita, son creativos. Pues claro,
La creación humana, si en algo la hemos podido ver hasta dónde tiene su posibilidad de alcance, justamente es en toda la creación de las formas posibles y más allá de lo posible que tenemos los seres humanos para alcanzar esa satisfacción erótica. Lo relaciono esto inclusive con cómo la doctora introducía la semana anterior, hablando de la impotencia sexual masculina, el hecho de la perversión y cómo particularmente en el hombre tiene a su disposición su perversión como como esta gran posibilidad, por supuesto, para sostener una forma particular de satisfacción. Y me parece muy importante cómo lo introdujo y lo desarrolla la semana anterior la doctora, porque justamente apunta a poder hacer de lado toda la connotación moral cultural que hay al respecto de ello, y más bien irnos de espaldas por caer de rodillas en el reconocimiento de la capacidad de creación que tenemos los seres humanos para seguir sosteniendo una forma particular es de satisfacción erótica. Entonces, ahorita que dices devorar, por Dios, me quieren decir cómo y con qué en cuanto a la estructura del tratamiento médico, cómo y con qué hacer frente, porque así se colocan, queriendo hacer frente a este placer tan particular en un sujeto y que lo puede alcanzar en su forma de comer, en la relación erótica justamente con la comida, y no solo a nivel concreto, que eso hay que señalarlo, no es concretamente nada más la comida, sino lo que la comida le representa al sujeto. Entonces, preguntarnos inclusive cuando devora, ¿qué es lo que devora? Eso habría que escucharlo. Habría que escuchar el sujeto qué devora en cada momento donde se entrega a esa experiencia. Bueno, eso es genial y llegas a un punto que es central, porque justo eso tiene que ver con la causa, digamos, con lo más constitutivo en relación a la producción de un síntoma de obesidad. Y tiene que ver justamente con que el obeso no va a renunciar a ese objeto, a ese primer objeto de amor. Y lo insoportable va a ser tener que tocar la ausencia del objeto, bueno, que en psicoanálisis a eso le llamamos castración, y es que el obeso va a devorar, ¿sí? Digamos, en esa posibilidad de comer como come, va a devorar el objeto de amor para no sentir la ausencia. Y es muy particular porque es incorporar el objeto a través de esa manera de devorarlo y que tiene que ver con el canibalismo. Entonces, pues ahí es tocar los fundamentos del psicoanálisis, lo más delicado, lo más complejo, y justamente es lo central. Uh-huh. Y bueno, y me parece que me haces pensar, ¿vale? En cómo cuando ahorita tocas estos aspectos que son de orden fundamental en lo psíquico, en nuestra dinámica emocional, como algo que a través de distintos temas que hemos abierto aquí en la conversación, aquí en Freudiana Radio, señalar las características de nuestro tiempo en lo particular que, mm, vaya, que en la actualidad la dinámica, sobre todo del capital, de la industria, en este caso de la industria alimenticia, se ha encargado por construir las condiciones para, pues sí, claramente se ha dicho, para favorecer, en este caso, el canibalismo en los seres humanos. Es decir, y cómo cuando nombro ahorita la industria, al capital y la industria alimenticia, cómo no es una casualidad. Es decir, son sujetos muy bien formados también, muy bien informados sobre lo psíquico, sobre la dinámica psíquica en los seres humanos. Entonces, a la hora de que crean, de que son capaces de crear ciertos productos, como tú lo recordaste hace un momento del decir de la doctora el lunes, crear los productos para que en el momento donde damos el primer bocado a cierta galletita o al helado o a todos estos alimentos industrializados están muy bien hechos para crear una explosión de sensaciones, de sabores en nuestro paladar, en nuestro gusto.
Entonces, eso no es azaroso. Vaya, lo que quiero señalar es la investigación que hay al respecto y la investigación que hay conjuntamente con esto, con la creación concreta de sus productos, con crear, por lo tanto, la condición para llevar a, digamos, a esta incentivación de lo psíquico inconsciente que tú acabas de señalar vía el fundamento del canibalismo. Entonces, vaya, es una estructura muy bien armada para pues darle con todo, digamos, a esto, me refiero a esto de la dinámica erótica de satisfacción vía el alimento que los seres humanos creamos permanentemente. Y que la condición, por lo tanto, en la actualidad pues es muy perversa en el sentido de crearlo todo para que los sujetos en este sentido, pues caigamos redonditos, y no lo digo como víctimas, sino que somos partícipes redonditos del consumo de todas estas condiciones. Y dicho esto rápidamente, lo que quiero decir es también por ello la importancia de la política, del cambio en las políticas de nuestro gobierno hacia el cuidado de la salud, que de manera muy, muy particular, muy precisa, el presidente ha insistido en señalar el hecho de modificar la alimentación, modificar lo que comemos. Entonces él dice, bueno, sí, ¿cómo es posible y qué horror que vemos camiones de coca en la ranchería más alejada de la civilización, por decirlo así, y no llegan los programas de bienestar, ¿no? No llegan otras cosas. Entonces, es decir, cómo nos entregamos a estas formas de consumo eróticamente muy satisfactorias y dejamos de lado lo que otro tipo de alimentación y otros nutrientes nos pueden proporcionar. Y es que es toda una industria para poder estimular la voracidad en una seducción pues muy efectiva, ¿no? Como cuando vas y te compras una hamburguesa, entonces hay que comprar el paquete de la hamburguesa, el refresco y las papas, pero cuando vas a pagar te dicen, bueno, por unos pesitos más, le damos el súper tamaño de todo, ¿no? Entonces, pues por supuesto que si hay esa necesidad de devorar, por supuesto que el sujeto va a decir que sí. Sí, y además porque está muy bien dicho ahorita como lo dices, son solo unos pesitos más. Es decir, 5 o 10 pesitos más y además también las frases, le agrandamos su paquete. Entonces, sí, sí, con ese poquito extra, entonces va a tenerlo todo, va a tener lo más grande. Entonces, todo eso va en la línea de la seducción, como lo acabas de señalar. Es seductor que por ese poquito más, entonces tengo acceso a lo máximo, a lo mejor o como se proponga. Sí, así de imagínese todo lo que se va a devorar, ¿no? Y definitivamente es la oferta. Algo que intentó hacer López Obrador y por lo que fue sumamente criticado es no vender refrescos a menores de edad. Entonces, eso fue, bueno, toda la gente protestó, ¿no? Porque además creo que en México es una costumbre mandar a los niños a traer los refrescos. Entonces, bueno, pusieron el grito en el cielo de que cómo era posible que se iba a afectar la economía, que pensara en las tienditas y no sé qué tanto, pero había una preocupación del presidente por decir, bueno, pues es que si somos el primer lugar de obesidad infantil a nivel mundial, pues algo se debe hacer al respecto, ¿no? Pero fueron principalmente las familias las que estuvieron en contra de eso. Entonces, no sé si eso sí llegó a funcionar o no, pero creo que a lo único que se llegó es a poder poner ahora esos sellos en la comida que tiene exceso de azúcar y exceso de grasas y exceso de harinas. Pero todo el mundo estuvo en contra de que no fueran a venderle los refrescos a los niños, ¿no? Sí, y sí, bueno, tienes razón, pues se alude en ese sentido a la tradición
y pareciera que es el respeto de del valor que tiene la cultura, las tradiciones, y proponer como una tradición lo que acabas de decir, que los niños vayan por los refrescos y que esto sea un símbolo de la unión familiar para que la familia toda junta, reunida, se siente a la mesa, poniendo al centro los refrescos y entonces vaya enalteciendo así, se supone, el valor de la familia, ¿no? Decir como que viva la familia con esto. Cuando en el fondo, sabemos bien que pues claramente es para la industria que produce todos estos productos, no es nada más que seguir sosteniendo y haciendo más grande su poderío, su poder económico, vaya a llegar a todos lados, sin importar realmente la salud del pueblo, la salud de la comunidad, es lo que menos importa. Y sobre todo, ya llegando a aspectos tan finos como los que estamos desarrollando, que tendrían que ver con lo que incluso menos tratan las personas. Y me estoy refiriendo a la salud, bueno, no va el término, pero lo voy a decir ya así, la salud emocional, el cuidado emocional. Porque todavía en términos de la salud orgánica, del cuidado de nuestro cuerpo, bueno, pues hay una cultura ya en nuestro país por estar, pues, hasta cierto punto bastante atentos del cuidado de nuestra salud. Pero de lo emocional, no, hombre, ya parece. Sabemos que todavía hay un gran vacío en ese sentido. Entonces, si hay de por sí un vacío culturalmente hablando al respecto del cuidado de lo emocional, del cuidado de nuestras emociones, ¿cómo no va a ser, por lo tanto, grande ese vacío en contemplar el factor emocional, el cuidado de las emociones en relación a una manifestación que se toma siempre por el lado del orgánico, como lo es la obesidad? Entonces, pues de lo único que se trata, bueno, de inmediato es, como tú lo dices, la restricción, poner los límites y restringir al sujeto a que coma en cantidad y en ciertos contenidos. Pero sin tomar en cuenta lo emocional, pues volvemos al punto, es estar dando palos de ciego. Sí, sí, justamente creo que algo que es muy importante en la obesidad es que definitivamente es un conflicto amoroso que tiene que ver, por supuesto, con la madre como primer objeto de amor y también con la relación familiar. Es decir, creo que en México culturalmente tenemos una relación familiar con la comida. Las familias se reúnen a comer, principalmente en las festividades o los cumpleaños o los festejos, siempre se da todo en torno a la comida. Y bueno, además de que tenemos una gastronomía universalmente reconocida, pero es algo cultural, algo que está introducido dentro de nuestra vida cotidiana. Somos una cultura que come en familia. Ujú. Entonces, había un caso que leí ahora, que justamente la producción de artículos y libros en relación a los trastornos alimenticios, en su mayoría viene dentro del psicoanálisis de italianos. Y me parece que hay una similitud entre la cultura en Italia en relación a la comida, como la puede haber en México. Principalmente hay muchos estudios sobre la bulimia y la anorexia y ahora pude encontrar también literatura al respecto de la obesidad. Entonces, hay una relación particular de la familia con la comida y de todo lo que se gesta alrededor de ese evento de la comida en la dinámica familiar. Hay un caso en particular que encontré en el libro principalmente que estuve leyendo, que es una niña que es sumamente delgadita y empezó a tener problemas de anemia. Entonces la mamá la lleva al médico y pues el médico le dice que la tiene que hacer comer, ¿no? Que si no la hace comer, pues puede tener problemas, desarrollar una anemia como tal y tener problemas de este tipo, ¿no? Entonces, la mamá, por supuesto, es una madre cruel. La hija no comía porque no tenía la atención de la madre.
Entonces hay un momento en que en esta disposición de la madre a hacerla comer, le dice, ¿comes o mueres? Y desde ahí la niña empezó a comer y desarrolló, por supuesto, una obesidad, dado que ella interpretó la orden de la madre de comes o mueres como un acto amoroso. Entonces, una vez que empezó a subir de peso y salió del riesgo de la anemia, la mamá dejó de prestarle atención. Entonces se queda este síntoma de devorar la comida como una manera de hacer permanecer el acto de amor de la madre. Entonces, esto es algo que se tiene que tomar en cuenta porque finalmente esta sintomatología tiene que ver con el amor. ¿Sí? Y cómo el obeso se rehúsa a perder ese objeto de amor. Y la satisfacción, por supuesto, que le produce incorporar a través de devorarlo, ¿sí? El objeto de amor, ¿no? Y no tocar nunca el vacío o tocar la castración. Entonces, este autor que se llama Domenico Consenza hace una propuesta desde el psicoanálisis en relación al tratamiento de la obesidad. Y bueno, es genial porque tiene que ver con algo que hemos estado trabajando últimamente en la formación, que es el amor de transferencia y cómo el sujeto que va a entrar a análisis, a través de la relación de transferencia con el analista, va a poder resolver este conflicto amoroso con el objeto de amor. Y bueno, pues eso solamente sucede en el psicoanálisis, ¿no? Y otra situación que es muy importante que se va a dar dentro del tratamiento de la obesidad es que el obeso pueda erotizar su cuerpo, ¿sí? Y esto tiene que ver con apropiarse de él. Y que definitivamente si eso se puede lograr dentro de la cura analítica, pues no son necesarios esos tratamientos tan agresivos, porque va a surgir, ¿no? Él lo dice, va a surgir del sujeto, ¿sí? Ese deseo, porque todo el conflicto tiene que ver con el deseo de modificar su cuerpo y de apropiarse de él. Entonces, hay algo que él menciona que es muy importante, que dice que del obeso surge una enajenación, una alienación al deseo del otro. Es decir, el obeso, para no tocar su vacío, para no tocar la castración, lo que hace es someterse al deseo de los otros. Entonces, en la mañana que comentaba yo esto con la doctora, pues la doctora me dijo, sí, por eso los obesos son muy obedientes. Entonces, es someterse, ¿sí?, a estar a merced del deseo del otro, ¿sí?, con tal de no tocar la castración. Y son como las situaciones más delicadas que hay que tomar en cuenta de la dinámica psíquica de un obeso. Lo pienso ahorita que dices de lo más delicado por la simultaneidad que hay entre amor y odio, lo pienso así de inmediato, es decir, también entre vida y muerte, porque lo relaciono con el caso de esta niña que nos compartes, entonces en el comes o mueres, sí, de forma inmediata, pues podemos, como tú lo señalabas, ¿no? Podemos ir y ver el rumbo que puede tomar esta niña en el sentido, como ella lo construyó, en el sentido amoroso por parte de la madre, y entonces comer, pero comer llevándose a ese punto, y ahí es donde señalo la simultaneidad, al punto de la muerte. Porque la forma a la que puede llegar un sujeto, quizá esta niña, no sé si así habrá sido, pero pudiendo llegar también a una obesidad mórbida, pues es también ponerse en una cercanía con la posibilidad de morir, con una situación de muerte. En el fondo es una situación de muerte. Entonces, la simultaneidad que hay en el comes o mueres y que pareciera de primer momento, pues solo por la línea de la construcción amorosa que la niña hace de ese mandato, pero como simultáneamente está jugándose la posibilidad también de la muerte. Y de la muerte, pues viniendo no de cualquiera,
sino de la muerte viniendo de la madre, en ese mandato de la madre. Entonces, ¿cómo se juega ahí en esa simultaneidad la relación? Por eso lo decía al inicio, entre amor-odio, o bueno, más puntualmente también la autora lo ha señalado, del amor-odio, de la relación que hay entre la madre y el hijo. Sí, sí, tal cual. Entonces, la obesidad pues nos va a llevar, bueno, como otros temas, perdón, de los que hemos hablado, al conflicto de amor. Ujú. Entonces, al principio les mencionaba esta terminología ahora de los huérfanos digitales, que tiene que ver justamente con cómo la madre se deshace del hijo a partir de estar pegada todo el tiempo al celular y a la actividad en las redes sociales o a lo que sea que se dedique, utilizando el celular. Entonces la va a llevar, ¿sí?, a estar completamente desconectada del cuidado del niño. Entonces yo lo pensaba esto en el sentido de quién se hace cargo ahora de los niños, ¿sí? Y hoy escuchaba en el radio justamente una persona que se ha dedicado a estudiar esto, y ella decía que se fue a hacer una investigación a uno de los parques más concurridos de la ciudad y que fue a tomar fotos. Entonces su objetivo era ver a las mamás o a los papás que iban a cuidar a los niños porque los llevaban a andar en bicicleta o los llevaban a los juegos que hay en los parques y todo eso. Y ella lo que quería captar era cuántos de los padres estaban con el teléfono celular en la mano, ¿sí? Y entre comillas, cuidando al niño. Y bueno, lo primero es que todos estaban en esa distracción del teléfono, ¿no? Y por ejemplo, hablaba de un caso en particular que estaba el padre cuidando al niño, se supone que le estaba enseñando a andar en bicicleta, pero el niño le decía, papá, mira, y el papá nunca volteaba. Total que en eso el niño empieza a dar los primeros pasos en la bicicleta solo y Ujú. sosteniéndose en el equilibrio, y el papá no lo vio. Y ella pudo fotografiar al niño y captar el momento en el que él empieza a pedalear solito, ¿sí? Pero que el padre nunca lo miró. Ujú. Entonces hay un fenómeno, ¿sí?, que ahora se presenta en donde los niños no te ven a los ojos, y que tiene que ver pues con que los padres no los miran, que están en esta situación de atender el teléfono y que no los miran, no los voltean a ver. Entonces, entrevistaron a una cantidad de niños mexicanos, por supuesto, la mayoría de aquí de la ciudad, y su queja era esa, que se daban cuenta que los papás preferían estar atendiendo el celular a jugar con ellos o a tener actividades con ellos, ¿no? Entonces, yo lo que pensaba es que si esta situación de la obesidad tiene que ver con un conflicto de amor, sí, pues no es entonces extraño pues darse cuenta que somos el primer país a nivel mundial de obesidad infantil, sí, y que particularmente son las mujeres las que presentan una adicción al teléfono celular. Ujú. Entonces, no hay madres. Bueno, sí, me río porque sí, dicho así de inmediato, como lo dices, vale, pues claro que sí tiene un tinte un poco hasta jocosa la frase, pero es una triste y muy cruda realidad. Eso es cierto lo que señalas. En otros programas, cuando hemos trabajado sobre todo sobre lo femenino y hablar de la mujer, lo tengo muy claro que era ese uno de los puntos de los cuales hablábamos. Me estoy refiriendo a cómo en la actualidad muchas mujeres, las mujeres jóvenes, siguiendo el curso que les marca su adhesión al discurso, a los discursos de género y feministas, nos damos cuenta que a nivel al menos de su conducta habitual, las mujeres circulan cada vez más en esta postura de el no me hace falta nada, no necesito nada, y que en ese sentido, el hecho de que
se llegara a presentar en un momento el querer un hijo o que las muchas mujeres jóvenes en la actualidad tengan hijos, va más por la línea de una situación compensatoria, por la lógica del que no me falte nada y o el tenerlo todo, porque me es posible, gracias a lo que tanto se pregona en los discursos como el empoderamiento. Entonces, el hijo no viene realmente a entrar, no, a formar parte de lo que sería la dinámica del deseo en una mujer. No, es más bien una cuestión, es un artículo complementario. Es decir, que no me falte. Sí, Como el ejemplo que ponías ahorita tú a la hora de ir a comprar el paquete de las hamburguesas con papas y refresco. Entonces, si por 5 o 10 pesos más, pues ya le damos el paquete grande. Entonces, si ahora las mujeres hacen un poquito más o un esfuerzo más, pero no en la línea del deseo, sino simplemente para hacer el paquete más grande, para que no le falte. Entonces, pues muchos de los embarazos de hoy son en ese sentido. Por eso me río por lo crudo y lo claro de lo que tú dices cuando dijiste la frase de, bueno, ya no hay madres. Pues no, o sea, hay mujeres que tienen hijos para que no les falte. sí, y que creo que ahorita que mencionas todo esto de los discursos de género, algo que decía esta investigadora es que a pesar pues de la difusión y de todo lo que ahora hay en relación al género y el feminismo y todo esto, algo que no se ha podido erradicar es que los niños necesiten a su mamá y que en las entrevistas que le hacían a los niños lo que demandaban era la presencia de la madre. Ujú. Sí, no del padre, es decir, al padre lo toman en cuenta y pues ahí podrá estar, ¿no? Pero lo central siempre es la presencia de la madre y bueno, pues psicoanalíticamente sabemos que eso es imposible que se dé, ¿no? Que el niño no vaya a prescindir, digamos, de la mamá, ¿sí? La va a demandar, por supuesto que sí, y además a partir de la demanda de amor que el niño le hace a la madre, pues podrá también hacer una serie de construcciones psíquicas y desarrollar síntomas y crear una cantidad de cosas, de acuerdo a su capacidad creadora, ¿no? Ujú. Algo que a mí me parecía genial y que es sumamente freudiano es esta situación de la pulsión de nutrición, que tiene que ver justo en el momento en el que el bebé toma el pecho materno y que por la dimensión que tenemos desde el psicoanálisis de lo que implica este evento, yo lo que pensaba bueno, es tanto así como pensar en un Big Bang de la dinámica psíquica. Es decir, esa creación del universo, ¿sí? Que se va a dar nada más en ese evento de que el bebé tome el pecho materno. Wow. Nunca se me había ocurrido. Pues Así. es que es algo que a mí me hizo pensar, pues, lo complejo que es el tratamiento de la obesidad desde el psicoanálisis, Ujú. por todo lo que hay que dimensionar y es todas las posibilidades que va a haber en un obeso de creación a partir de no renunciar a ese primer objeto de amor. Ujú. ¿Sí? Y que tiene que ver con el deseo, con evitar tener un deseo a como dé lugar, porque bueno, la dinámica del deseo tiene que ver con la castración, entonces para no sentirla es evitar ser un sujeto deseante. Ujú. Entonces va a estar sometido a lo que el otro le ordene. Y lo que decía hace rato, bueno, y ahorita con esto último que dices, evitar, ¿qué mejor forma de evitar ser un sujeto deseante que ser un sujeto obediente? Ya lo planteabas desde hace rato, como es una característica frecuente en el obeso, que son obedientes. Pues sí, es una manera, híjole, qué morbidez en el sentido de que es una forma de evitar así el deseo, vérselas con su deseo. Sí, sí. Entonces, pues es muy complejo porque otra vez, pues tenemos que tomar en cuenta la dinámica amorosa. Bueno, en el psicoanálisis eso es indispensable. Sí, porque también pensaba, Vale, ahorita como lo vas planteando, que
simultáneamente con que el tema que has venido desarrollando, el que conversamos el día de hoy, es el obeso, la obesidad y el tratamiento de la obesidad psicoanalíticamente. Al mismo tiempo venía yo haciendo un paralelismo con, vaya, con lo que sería la puesta en acto de un análisis con cualquier persona, digamos, no solamente un obeso. Y entonces, aspectos que tú vas señalando que son de orden fundamental en el tratamiento analítico, decía, bueno, ¿cómo, vaya, no solo es con el obeso, sino lo que tú ibas señalando como aspectos así fundamentales? Por ejemplo, lo que dijiste al respecto de la transferencia. Entonces, decía como al mismo, bueno, yo pensaba como al mismo tiempo, no es exclusivo del tratamiento con el obeso, sino cualquiera en análisis, se trata justamente de que se pueda hacer una actualización de la neurosis, digamos, sí, llevarlo a términos de la actualidad, actualizar lo que sería la neurosis de un sujeto para que todo esto se reviva en el tratamiento analítico y también con una condición muy particular, ¿cuál? En relación con el analista. Sí. Vale, dame oportunidad ahorita brevemente de dar lectura a un par de mensajes que tenemos de parte de nuestro querido público Radio Escucha. Bueno, por un lado, muy al inicio del programa, Yesenia García Salgado nos mandó un saludo, nos dijo buenos días, doctores, y nos comentaba también que no escuchaba a la doctora Giselle. Sí, justamente, bueno, ya no la han escuchado. Giselle se abocó en poder ver técnicamente qué era lo que ocurría con esa situación. En ese sentido, también Lidia Alemán, muy al inicio de la emisión, nos comentó algo similar en cuanto a que faltaba el volumen en la participación de Giselle. Por otro lado, nuestra escucha Angie Velasco nos dice, interesante tema y siempre nos dan mucho aprendizaje. Y Rosa María Hernández nos dice, un súper tema que me aclara muchas cosas. Gracias, gracias. Ay, pero díganos más. Sí, sí. Ah, mira, vale, por ejemplo, tenemos una participación un poco más amplia. Viene por parte de nuestra radioescucha Son Vargas y nos dice, excelente programa, vaya reflexiones. ¿Qué piensan del movimiento HAES? O sea, es H-A-E-S. Y las siglas significan en inglés Health at Every Size, salud en todas las tallas. Entonces nos pregunta, ¿qué piensan de ese movimiento que se llama Salud en todas las tallas? Cuyo discurso está basado en erradicar la gordofobia y de dar por hecho que una persona gorda, así nombran a las personas con obesidad, está enferma. Y se basan en la alimentación intuitiva, es decir, no restringir ningún alimento. Pues creo que forma parte de los movimientos inclusivos que se dan actualmente, que no haya discriminación hacia ninguna persona, pero creo que sería ir en contra de un fundamento del psicoanálisis que sabemos que la diferencia siempre va a provocar odio. Es imposible que no lo haga. Sin embargo, creo que son movimientos que tratan de evitar que las personas obesas sean excluidas, porque pues un obeso, sobre todo la obesidad mórbida, inmediatamente va a provocar un rechazo. Sí, evidentemente. Entonces, hay muchas historias ahora que se hacen públicas de las personas obesas y de lo que ellos sienten al ser excluidos, ¿no? Se ha ido modificando la industria, por ejemplo, de la ropa, en relación a que ahora hay más variedad de marcas que hacen ropa para obesos. Entonces, eso también se toma como una discriminación, ¿sí? Que se ha ido modificando, ¿no? Ahora también creo que hay una sección del modelaje que es de personas obesas que modelan tallas extras y todo esto.
y creo que tiene que ver con que el ser obeso no es una traba, digamos, para que la persona desarrolle su vida erótica. Antes, definitivamente el rechazo era más evidente y las familias mostraban siempre un rechazo hacia el integrante obeso. Se podía esconder o podía ser así como en algún momento se hicieron con las personas discapacitadas, que los encerraban para no ser vistos. Entonces, creo que ya es una práctica que no se lleva tanto a cabo, esa situación de esconder al obeso de la familia, pero se hacía Ujú. precisamente porque hay una vergüenza en eso, hay un rechazo, no se acepta, es una situación narcisista de los padres, ¿no? Inclusive en ese sentido de decir, pues no acepto tener un hijo obeso, ¿no? Ujú. Entonces, pues son modificaciones que se van haciendo socialmente en esa idea de la no discriminación, pero que en lo más íntimo, pues ahí sabemos que eso puede no tener ninguna influencia, ¿no? Y sobre todo en la sintomatología del obeso, el obeso mismo gesta un rechazo hacia su propio cuerpo, y que era lo que yo mencionaba hace un momento en relación a esa división que se hace, en donde el obeso se separa de su cuerpo y lo ve como algo ajeno, no lo integra. Ujú. Sí, y me parece que estos movimientos como el que nos señala nuestra radioescucha, eh, yo lo escucho que van en esta línea de la cual hemos hablado también acá, de lo políticamente correcto. Y que sabemos bueno, no bien se crea uno que hay otro movimiento y al día siguiente hay otro y otro, en el sentido de eso, de que toda esta, sí, digamos, filosofía o creencia de lo políticamente correcto, vaya, que lo cubra todo, que no haya ninguna circunstancia en la vida cotidiana de los seres humanos que se nos escape y que pudiera, por lo tanto, crear incomodidad, diferencia, lo que tú decías, odio, rechazo. Vaya, todo lo que moralmente hablando está señalado como algo negativo en los seres humanos, hay que hacerlo a un lado, que eso no se presente nunca. En ese sentido es que ahorita yo planteo lo políticamente correcto como un empuje voraz a que nada de eso se manifieste, pero ni tantito. Entonces, el movimiento yo no lo conocía. Con lo poco que nos dice, la explicación que nos dice nuestra radioescucha, me parece que va por ahí, por la línea de lo políticamente correcto y entonces, que estemos, como siempre se dice, que estemos todos bien, que todo esté bien y que no pase nada. Pero creo que es inevitable en tanto lo que tú ya ahorita estabas señalando, lo que de forma, pues sí, así natural, espontáneamente, nos despierta como radical diferencia el gordo, tomando Sí, la palabra como incluso nos dice nuestra radioescucha que lo nombran, que lo utilizan, hablar de los gordos. Lo pienso incluso desde experiencias infantiles como para la gran mayoría resulta incómodo. Por ejemplo, a la hora de juegos, estoy pensando de los juegos, juegos que tengan que ver con un desempeño físico, deportivo, atlético, qué sé yo, pues no, o sea, la presencia del compañero o la compañera obesos, del gordito, de la gordita, suele ser incómodo, suele ser desagradable porque no van a tener el desempeño que uno quiere para ganar, para la competencia. Y no solo eso, sino también las muestras que los mismos gordos hacen de cómo viven y cómo, sin ningún empacho, ejercen ese placer erótico en su forma de comer, en cómo se alienan también de los otros por entregarse a la satisfacción erótica de comer como comen. sí, Entonces, pues sí, no me cuenten que esto lo digo siguiendo la línea de lo que tú ahorita señalabas. No me cuenten que eso va a ser, ay, sí, bienvenido por todos los demás y seamos abiertos y comprensivos hacia el gordo, ¿no? Por supuesto que no.
No, y creo que también vale la pena volver a decir que esto es caso por caso. Ujú, También hay una diferencia en la obesidad en cuanto a los hombres que en cuanto a las mujeres. Creo que actualmente hay una difusión, por ejemplo, de mujeres obesas que se presentan en una situación erótica, sensual y sexy, y muestran el cuerpo y se ponen lencería y dicen que se sienten muy bien, que su obesidad no les molesta. Es decir, eso se puede manifestar. Sí, eso ujú. existe, eso también es otra parte de la obesidad en cuanto a esa satisfacción que puede dar el mostrar el cuerpo de esa manera, ¿no? Y que no puede, no tiene por qué no ser también pues una manifestación erótica de una mujer obesa. En el caso de los hombres no es así, los hombres no aparecen en ropa interior tomándose fotos ni nada de eso, ¿no? En el caso del hombre el efecto es distinto en cuanto al cuerpo y la obesidad. En las mujeres ahora sí hay, ¿no? Y hay obesidades mórbidas, pues ya de 200 kilos, sobre todo creo que esto es en Estados Unidos, porque me parece que es en donde más manifestaciones de este tipo hay, en donde con los 200 kilos modelan ropa interior, ¿no? Ujú. Y que se pueden mostrar así, y ahora eso pues es parte de lo políticamente correcto aceptar pues que una mujer tenga derecho a mostrarse, a mostrar su obesidad en lencería, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, pues son situaciones que ahora se dan, ¿sí? Eh, eh, con este derecho que existe ahora a no ser discriminado, ¿sí? Pues Sí, sí, pero sin tomar en cuenta, digo, vaya forma. Sí, en el ejercicio del derecho que se tiene a no ser discriminado, sin tomar en cuenta el efecto también en el lazo social que produce el ejercicio del derecho, el ejercicio de esos derechos. ¿A qué me refiero? Que en el lazo social, eh, vaya, hasta cierto punto, digamos, ¿por qué el resto, por qué los demás tendríamos que eh, cargar con el ejercicio del derecho del otro? A eso voy con el efecto en el lazo social, que creo que sí, también en estas formas habría que señalar la importancia que reviste, la importancia que tiene como parte de nuestra misma vida y dinámica emocional el hecho de tener pudor, del pudor. Sí, y me refiero a que la exposición, la exhibición de 200 kilos puede ser tan, digo, para la comunidad, para los demás, puede ser tan molesto pues también en mi derecho, como a lo mejor alguien de 50 kilos. Vaya, no me quiero ir nada más por el lado de qué horror los gordos, qué horror los 200 kilos y eliminémoslo, porque igualmente puede pasar lo mismo con una figura de, no sé, 50 o 40 kilos. Porque lo sabemos, me viene a la imagen de inmediato el cómo estaba en sus últimos días, en sus últimos años y días de vida, la famosa cantante Karen Carpenter, ¿no? Que digamos que sí, fue el lado opuesto en cuanto a llevarse a la muerte en una situación de anorexia, pues de una mórbida, digamos, vaya, fallecer por eso, pesando, no sé, 30 y tantos o 20 y tantos kilogramos cuando ya una mujer adulta, además siendo tan alta como ella, pues ya su cuerpo no pudo más. Pero a lo que voy es que tan molesto puede ser una imagen como la otra. Lo que quiero señalar con esto, y que va en la línea de lo que la doctora también ha estado desarrollando, es en esta cuestión, los efectos que tiene en el lazo social el hecho de seguir sosteniendo que por derecho entonces los seres humanos podemos hacer pues prácticamente lo que nos viene en gana. sí. Y en ese sentido, pasando por encima del fundamento en el que tanto insistimos, que es pasando por encima de lo psíquico, de lo propio de la dinámica psíquica, que entonces el derecho ahí resulta una forma encubridora de lo particular de la dinámica psíquica de cada sujeto. Y entonces, ¿por qué tendríamos que cargar los demás? Ahí es donde me refiero al efecto en el lazo social. ¿Por qué los demás tendríamos que cargar
con el efecto en mí sí emocional de la forma particular de satisfacción del otro, solo porque tiene derecho. Sí, Y eso es lo que hemos venido aquí desarrollando y trabajando como efectos en el lazo social, en cómo vemos que el lazo social se viene, pues viene presentando fisuras, digamos, hay cuestiones, hay manifestaciones en el lazo social para nosotros como analistas sumamente delicadas que conciernen de fundamento a esto, a claro. el ejercicio que cada sujeto hace de sus formas de satisfacción por derecho y cómo eso trae en consecuencia distintas formas que lesionan el lazo social, que lesionan la relación con el otro. Sí, y que sabemos que estas manifestaciones sociales o del discurso eh, no, digamos, no tienen una afección directa o sí en cuanto a la dinámica psíquica, es decir, la dinámica psíquica no corre en la línea del discurso ni de las manifestaciones sociales, sino que en el psicoanálisis sabemos que a eso solamente tenemos acceso escuchando caso por caso. Ujú. Y bueno, pues la opinión en relación a eso es pues que es algo, una manifestación social como cualquier otra, pero que en relación a la dinámica psíquica, eso solamente se podrá escuchar de viva voz de la persona que haga una demanda de análisis, ¿no? De eso entonces sí podemos hablar. Ujú. Sí, y cómo también para nosotros como analistas, el caso por caso nos devela lo que en otro nivel, ya digámoslo, en un nivel macro, se está desarrollando, se está llevando a cabo en la comunidad. Sí, Que eso es lo que en otros espacios, en otros tratamientos, no se contempla, ¿no? Su lógica suele ser a partir de, lo sabemos, ¿no? De la estadística. Ay, si la estadística dice tal, y hacen primero una serie de encuestas aplican protocolos y demás, para de ahí, y con base en la estadística, sacar una media y entonces decir que la situación es tal o la problemática es tal. En el caso de nosotros como analistas, ahorita que señalas el caso por caso, pues es que el caso es lo que muestra, por decirlo así, muestra la media. No hay que hacer estadística. El decir de un solo sujeto da cuenta de lo que nosotros sabemos, forma ya parte de lo que está llevándose a cabo, de lo que está gestándose en la comunidad. sí, claro. Vale, dame oportunidad de dar lectura a otro comentario que recibimos ya de parte de nuestro querido público Radio Escucha y que es por parte de Aureliana Buendía y nos dice, hace años tuve más kilos que ahora. Mi mamá me decía que ya no comiera en la calle. Lo chistoso es que yo no comía en la calle y mis porciones son pequeñas. No entendía por qué no bajaba de peso hasta que comencé a ir a terapia. Conforme pasó el tiempo, he bajado de peso. A la par, he ido conociendo mi cuerpo, reconociéndome diferente a un cuerpo reloj de arena que manejan en el estilismo. Híjole, pues muchas gracias por compartirnos su vivencia. Sí, definitivamente de eso se trata, ¿no? De poderse apropiar tanto del cuerpo como de la relación con la comida. Y en el psicoanálisis, pues es ir a analizar qué es, digamos, lo más profundo, lo más íntimo en cuanto al establecimiento de esa relación con la comida, ¿sí? Y con el amor. Ujú. Has señalado, Vale, en ese sentido, cuestiones hoy que me parece, o sea, muy importantes, de enorme también profundidad en la dinámica psíquica de los seres humanos, como lo es ahorita que dices el amor y el cuerpo. Cuando has dicho el apropiarse del cuerpo, pues es algo en lo que generalmente pues, no se repara. O sea, damos por hecho, en tanto que hablamos de mi cuerpo, de nuestro cuerpo, pues damos por hecho que me pertenece, ¿no? O que es mío cuando simultáneamente, y eso lo hemos vivido todas las personas,
atravesamos por distintas experiencias que nos dejan ver, nos hacen sentir sobre todo esa particular sensación de ajenidad con el propio cuerpo. Entonces, ¿cómo siendo nuestro simultáneamente no lo es? Y estoy pensando en un ejemplo también, ahorita que lo decía, de la vida cotidiana, que es el hecho mismo de mirarse en un espejo. Hay momentos, yo podría decir casi todos que hemos pasado en algún momento una experiencia en este sentido del mirarse en el espejo y no alcanzar la sensación de reconocimiento. Por un momentito, así sea solo un momentito, no hace falta más, no hay que medirlo con el reloj si fue largo el momento o cortito, no, basta con eso para darnos cuenta, por lo tanto, de lo que decía hace un momentito, de cómo siendo nuestro cuerpo simultáneamente, tenemos la sensación y hemos atravesado por muchos momentos de nuestra vida por esas sensaciones de ajenidad del cuerpo mismo. Entonces, esto que tú has venido señalando hoy de apropiarse del cuerpo, bueno, vaya si no, eso es digno de que sea dicho como algo a profundidad propio de un proceso analítico. Sí, El, sí, y me parece que también en el comentario de la radio escucha hay algo que ella dice en cuanto a que su cuerpo no es ese cuerpo de reloj que es al que se aspira estéticamente. Entonces, ahí hay algo también en relación a la obesidad que se diferencia de otros trastornos alimenticios, como los llaman, que es la anorexia, porque en el caso de la anoréxica sí va a tener esa aspiración al cuerpo estéticamente difundido, ¿no? A esas medidas de reloj de arena, como dice la radio escucha, y en el caso de la obesidad, no. Como hay un rechazo hacia el cuerpo, no se va a gestar esa aspiración de querer tener el cuerpo de modelo de como se decía antes, 90, 60, 90. uh-huh. Entonces, una de las resoluciones analíticas es que la persona obesa pueda erotizar el cuerpo, ¿sí? Precisamente porque esa relación con la aspiración estética no está. Uh-huh. Y que es una forma en que el obeso se va a apropiar de su cuerpo, ¿no? Para Uh-huh. poder entonces desde ahí, desde esa apropiación, modificarlo si es que quiere. Uh-huh. Sí, y es que también ahorita que dices erotización, no nos vayamos a ir en la finta de que la erotización sería, por lo tanto, adquirir que la persona obesa incorporara el 90-60-90 o el de la figura estética del reloj de arena. No. O sea, erotización tendría que ver con la construcción que cada sujeto en análisis haría de su cuerpo y que esa construcción sea por él erotizada. Sí, y es muy particular porque lo dice la radio escucha. Ahora he aceptado que tengo un cuerpo diferente. Uh-huh. Entonces, Sí, justo es ahí, en ese decir, ¿no? exactamente. Exacto, que apunta a la construcción que cada uno hacemos, bueno, que podemos hacer en un proceso analítico de nuestro propio cuerpo. Bueno, vale, estamos ya a unos pocos minutos, 4 o 5 minutitos del término de la emisión. Déjame revisar si hay más mensajes. Le preguntaría a mi colega Giselle si tenemos más mensajes de nuestro querido público Radio Escucha. La pongo en autos. El último mensaje que leí fue de parte de Aureliana Buendía. Leímos también ya de Son Vargas. Ok, me dice Giselle. No tenemos más mensajes de nuestro público. Sí, Vale, ¿ibas a decir algo? Sí, algo que me gustaría decir es que, bueno, este tema de la obesidad es un universo. Entonces, creo que desde el psicoanálisis todavía hay muchas cosas que decir al respecto, pero no quería irme sin decir que pues las personas que tengan una situación en relación a la obesidad, si son obesos y están buscando un tratamiento, se acerquen al psicoanálisis.
En ese sentido, el tratamiento psicoanalítico siempre será desde darle el valor al sujeto más elevado, no en una estandarización, en una patologización de la obesidad, porque, como les decía desde el principio, la obesidad está en una dificultad de que no puede ser llamada, y sí puede ser llamada enfermedad, y no puede ser llamada, y sí puede ser llamada patología. Entonces, en ese sentido, el psicoanálisis, sí, no toma en esos estándares al sujeto, sino desde el valor de su palabra y del valor que tiene como sujeto de pleno derecho. Uh-huh. Mejor dicho, no podía ser. Sí, me parece vale en ese sentido, secundo, y lo que yo diría es, sí, que llegar hacia nuestro querido público radioescucha, esto como un llamado a que definitivamente el tratamiento analítico, mejor que ningún otro, le abriría a una persona el poder tratar a profundidad, pues todas estas cuestiones justamente que vienen de raíz en la creación que cada sujeto puede hacer de su obesidad. Sí, que antes de que se animen a hacer modificaciones como las operaciones bariátricas o tratamientos de medicamentos como las anfetaminas o medicamentos psiquiátricos, vayan antes con un analista. Sí, urgentemente. Sí. Así es. Pues muy bien, querido público. Espérenme, tengo la indicación de que al parecer tendríamos un mensaje más, quizá. A ver, estamos viendo, sí. Un momentito, por favor, querido público. A ver, no sé si me escuchan. Parece que tuvimos problemas con mi micrófono que no hemos podido resolver. Pero ahí les va. Yo sí la escucho, pero muy bajito. Lo que temería es que a lo mejor al aire usted no se escuche, porque ya ve que al inicio eso pasó. Sí. Ok, entonces, listo. A ver, querido público, tenemos ya la participación de nuestra querida radioescucha Rosa Hernández, que nos dice: excelente tarde a todos. Nos han transmitido lo complejo subjetivo que toca la obesidad y que sin duda a quienes llegue su, perdón, y que sin duda a quienes llegue su transmisión y si lo deciden, podrán encontrar una luz para nuevas posibilidades. Primero, al hacer suyo su malestar, he ahí un sinfín de posibilidades de creación y más aún dar cuenta, dar cuenta de ese padecer en el amor, para recrearse en el amor. Saludos. Y el ultimito, perdónenme, ahora sí el ultimito mensaje nos llega ahora por parte de Yesenia García Salgado, que dice: justo les pediría que por favor profundizaran más en el tema, tal vez un programa del tema, ya que el tratamiento es solo con nutriólogos, medios, etcétera, escapando al psicoanálisis. Sí, sí, justamente la doctora en la mañana me comentaba que podíamos hacer pues un programa en relación a la obesidad, porque sí hay muchas cosas que decir. Entonces, pues lo hemos tomado en cuenta y yo creo que pronto lo haremos. Y no lo puedo evitar, el doctor Germán López Díaz tiene un perro. ¿De dónde Sí. salió ese perro? ¡Wow! Sí, sí, es que es es una huésped que el otro día me pidieron por acá que cuidara un poquito a es una perrita, a esta linda perrita. ¿Cómo se Y llama? aquí está. ¿Cómo? ¿Cómo se ¿Cómo llama? se llama? Lady. Lady, ay, mi vida. Sí. ¿Qué raza Y Hace entonces, rato la vi, dije, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? sí, una huésped. Aquí está. Ay, qué divina, Lady. Bueno, Sí, y es que hace rato se le subió al cuello.
¿De dónde Sí, salió? sí, aquí andaba, exacto. Que Germán tiene un hijo y no nos dijo nada al respecto. No, no. eh, no, eso claro que lo diría de inmediato. No, una pequeña huésped que, bueno, para el público que no puede verla, es una bonita chihuahua Ajá. negro con cafecito. Ay, qué divina. Por Sí, cierto, está divina. por cierto, me dio mucho gusto escuchar el nombre de Aureliana Buendía. No sé si sea un guiño, digamos, a la obra de Cien años de soledad. Sí, sí, pues qué padre que con su comentario, su presencia, nos recordara tan hermosa obra. Ujú. Así es, Giselle. Germán, que no me Bueno, escucha. No me escucha. ¿cómo? Germán, que me dice así es, porque no me escucha. No, sí te No, escucho, sí, ¿Así? sí sí, la sí, sí la escuché de la reminiscencia a la obra de García Márquez por Aureliana Buendía. Así es. Sí. Bueno, Bueno, pues querido público, terminamos por hoy la emisión de miércoles y claro, hacemos la invitación para mañana jueves, donde podamos hacer, como bien lo saben, la síntesis del trabajo de esta semana. Por lo pronto, pues nos despedimos aquí el día de hoy y tengan, por supuesto, la absoluta confianza que este es su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Los espera el día de mañana para la conversación. Hasta mañana. hasta mañana. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.